Nosotros tenemos que garantizar calidad en todas las universidades del Perú. Hay una serie de preguntas, ministros, que tenemos nosotros, tanto Nicolás como yo, pero sobre todo la audiencia exitosa respecto a lo que significa el sector de educación, porque si algo es importante para los próximos años, al margen de la salud, el tema de la seguridad, es sin duda la educación, que hoy está también sufriendo los embates de esta pandemia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nicolás. Ministro, yo creo que sería saludable comenzar por los temas con los cuales hemos tenido controversia con usted, para además aclarar algo que es relevante. Es decir, nosotros en Exitosa hemos defendido la necesidad de que el sistema universitario y el sistema de educación en general en el Perú sea depurado, de que se le ofrezca a nuestros estudiantes una educación de calidad, que no se siga permitiendo la educación y las universidades y colegios chatarra, y que para eso es importante la labor de la SUNEDU y el establecer parámetros y límites claros. O sea, en eso estamos a muerte, ministro. Cuando hemos criticado el tema de las filiales de la UTP y el caso de la Universidad Peruano-Alemana, es porque nos ha llamado la atención o ha dado la impresión de que había una especie de discriminación favorable, es decir, se le permitía otorgar licencias sin haber cumplido todos los requisitos. En el caso de la UTP, de las filiales, y en particular la de ICA, y en el caso de la Universidad Peruana Alemana, o sea, no sé si ese es el proyecto que tenemos de la nueva universidad peruana que queremos proyectar, ¿no? Una universidad que ni siquiera existía en términos reales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por empezar con esa pregunta, porque efectivamente fueron meses de mucha confusión en términos de la información que se daba a la opinión pública. Yo quiero acá reconfirmar que lo que ha hecho SUNEDU es un proceso independiente, técnicamente orientado, decisiones hechas por un consejo directivo de 7 personas, de las cuales 5 son elegidas por concurso público, personas de primer nivel, personalidades, digamos, intachables desde cualquier punto de vista. Y en ese sentido, todas las decisiones han estado orientadas por informes técnicos, ¿no? En los casos que usted señala, hubo efectivamente mucha información que confundió a la opinión pública. En primer lugar, muchos de las fotos que se tomaban de estos locales, de estas 2 universidades, no correspondían necesariamente con el proyecto que había sido presentado a la SUNEDU, que es un proyecto para el funcionamiento de la universidad con condiciones básicas, por lo menos por los siguientes 2 años. Y las universidades, cuando están en proceso de crecimiento, tienen la posibilidad de presentar proyectos que garanticen al menos 2 años de funcionamiento. Para que continúen creciendo, si quieren hacer un nuevo local, tienen que cumplir con todos los requerimientos que le da SUNEDU para poder efectivamente garantizar que esa ampliación de su local cumple con las condiciones básicas de calidad. Y de hecho, esas universidades que han sido mencionadas están ahorita mismo en procesos con la SUNEDU solicitando ampliaciones de licencia. Incluso creo que una de ellas me parece que ha tenido una denegatoria de ampliación de una licencia en uno de sus locales. En ese sentido, todas las universidades, las licenciadas, las universidades que quieren crecer, tienen que pasar por procesos técnicos, ¿no? Y esto no implica ningún tipo de discriminación. Es más, fueron 7 u 8 universidades públicas las que tuvieron también procesos de licenciamiento similares a las que tuvo la Universidad Peruana Alemana, ¿no? Donde se presentan proyectos para funcionar durante 2 años con requerimientos de ampliaciones de licencia que tendrían que pasar por una evaluación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha habido ninguna discriminación. El proceso de licenciamiento ha terminado con, en realidad falta una universidad, creo, ¿no? Con una nueva distribución entre universidades públicas y privadas. Cuando se inició el proceso de licenciamiento eran 70% de universidades privadas, 30% de públicas, ahora son 50% de públicas, 50% de privadas. Nosotros seguimos haciendo un esfuerzo enorme para poder fortalecer sobre todo la universidad pública, porque es la que garantiza la mayor igualdad de oportunidades. Claro, pero en el caso de ICA, ministro, la controversia, había un factor emocional y hay un factor emocional también, ¿no es cierto?
es que se permite el funcionamiento de una filial que tiene una serie de críticas y de dificultades en el procedimiento incluso de licenciamiento municipal, ¿no es cierto? Por zonificaciones y temas de esa naturaleza. Ese es para su expansión, ese es para el proyecto de expansión, que todavía tiene que validarlo. Y no se, claro, y la universidad pública de Ica termina sin licenciamiento, lo cual resulta una tremenda contradicción, porque es el propio Estado el que se quita a sí mismo, ¿no es cierto?, la licencia para tener una universidad en Ica. Entonces, eso es una interrogante sobre la manera de manejar esta situación. Es decir, cuando uno observa una universidad privada, le reclama a los dueños de la universidad privada que cumplan, pero en este caso, ¿por qué el Estado no hizo lo necesario para corregir la situación de una universidad, según todos los indicios, tomada por una especie de mafia, ¿no? Bueno, precisamente las decisiones tardaron en tomarse, pero se empezaron a tomar a partir de la ley universitaria del año 2014, que llevó a este proceso de licenciamiento, que concluyó con que habían universidades públicas que lamentablemente habían hecho un mal uso de su autonomía para convertirse en lugares donde, como usted señala, habían mafias enquistadas, había corrupción, había proliferación de títulos sin ningún valor académico. La responsabilidad del Estado es aún mayor en esos casos, ¿no? O sea, ¿cómo permitir que una universidad pública funcione en esas condiciones? Ese es para mí esa es la lectura, ¿no? Hay una responsabilidad mayor. Nosotros tenemos que garantizar calidad en todas las universidades del Perú, pero tenemos una responsabilidad mayor como promotores de la universidad pública. Y en ese sentido, esta universidad pública, por más que sea una universidad con autonomía, no podía seguir funcionando en esas condiciones. Y por eso se le denegó la licencia. Lo que espera escuchar la gente de Ica es que la universidad pública en Ica no va a morir. Y que esta circunstancia, ¿no es cierto?, de la pérdida de licenciamiento de su universidad pública es una circunstancia, que esto se va a corregir. La universidad pública no va a morir en ningún lugar. La universidad pública es un proyecto importante de este gobierno, de esta gestión. Nosotros tenemos que hacer crecer la oferta pública de calidad, porque lamentablemente se hizo un mal uso de la proliferación de la oferta universitaria pública, y en ese sentido es importante corregir esto. Y ahora esta universidad está en el marco de un plan de emergencia que tiene que cumplirlo, y de no cumplirlo hay una resolución ministerial amparada en un decreto de urgencia que dice que esta universidad, si es que no logra entrar rápidamente en el tiempo que le queda a la mejora de su situación vinculada a la calidad, el Ministerio de Educación puede promover una reorganización de esa universidad. O sea que estamos preparados para intervenir a esta universidad con apoyo, digamos, de toda la academia universitaria pública para efectivamente garantizar que las universidades públicas funcionen, pero que tengan calidad, ¿no? Que creo que es el derecho, ¿no? El derecho no es a tener una universidad donde funciona corrupción y mafias, ¿no? Sino que funcione calidad, ¿no? Mucha gente le tiene miedo. Mucha gente le tiene miedo por el límite tan complicado con el tema de la autonomía. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria? Si una universidad es tomada, que es una universidad pública donde se usan recursos del Estado, ¿no es cierto?, y que es la única alternativa para la gente más humilde y de menos recursos del Perú, es tomada por una mafia, el Estado tiene absoluto derecho a intervenir para que sea lo que tiene que ser. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Pero ¿quién le ha tenido miedo? La principal obligación del Estado es darle, en este caso, a los iqueños una educación pública de calidad. Señor Lucar, ¿quién le ha tenido miedo? Se ha denegado la autorización de funcionamiento de la universidad. La universidad está ahorita en un plan de emergencia y si no cumple entra una reorganización. Lo mismo ocurrió con la otra universidad Pedro Ruiz Gallo. Los rectores de las universidades que en el año 2015 no querían cumplir con la ley universitaria ya no están. La SUNEDU emitió las normas correspondientes para que esos rectores no continúen. La autonomía tiene un límite. El límite es el incumplimiento de la calidad, ¿no? Y felizmente hay un supervisor independiente que hace que ese límite, que esa autonomía no sea mal utilizada para poder esconder actividades diferentes a las educativas. Y eso lo ha hecho la SUNEDU, tanto con estas universidades públicas como usted menciona, como otro conjunto de universidades privadas que hacían una mala utilización de los recursos que debían estar destinados a incrementar la calidad de esas universidades. Ahora, hay un último tema para salirnos ya de este asunto, ¿no es cierto?, que nos ha tenido
digamos, enfrentados. El tema de qué va a pasar con los estudiantes que quedan como colgados, ¿no es cierto? Que sus universidades perdieron el licenciamiento y que pese que tienen la oportunidad de culminar sus carreras en las universidades sin licenciamiento, nadie quiere terminar pues su carrera en una universidad que fue a la que le quitaron el licenciamiento. Es decir, anda a buscar chamba con un título en una universidad que ya cerró por falta de calidad. O sea, Mire, no te contrata nadie. Entonces, estos chicos necesitan una opción y la primera opción tendría que ser la universidad pública, ¿no? Mire, ahí, acá hay que entender dos cosas, ¿no? Lo que SUNEDU hizo fue detener el crecimiento de este problema, es decir, que no más estudiantes ingresen a ese tipo de universidades y por eso la primera elemento concreto de la resolución de las denegatorias es que no puede haber más admisiones, es decir, más estudiantes no merecen ser engañados por esas universidades. Con los estudiantes que quedan, SUNEDU también ha sido muy comprensiva de la situación de estos estudiantes y ha permitido, primero, que los estudiantes puedan, si es que desean, culminar en esas universidades, pero al mismo tiempo ha desarrollado un conjunto de instrumentos para favorecer los traslados. Y fíjense los datos que nosotros tenemos ahorita. De todos los estudiantes de las universidades denegadas, porque hemos hecho una encuesta recientemente, de todos los estudiantes de las universidades denegadas, el 15% egresaron, es decir, ya salieron de las universidades. De los que quedan, hay un 20% aproximadamente que no están en el sistema universitario, pero la mitad no es por la denegatoria, es por el COVID, ¿no? Y la otra mitad es un grupo que ha desertado, que tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Pero del resto, es decir, de los, imaginémonos que sean 10 que quedan, el 30% ya se trasladó, es decir, han funcionado los mecanismos de traslados. El 30% de los estudiantes de las universidades denegadas se trasladó. El otro 30% quiere quedarse. Ellos toman su decisión y quieren quedarse. Y el otro 40% está evaluando la situación. Para ese 40% nosotros hemos desarrollado instrumentos. Tenemos la beca traslado. La beca traslado la lanzamos para 4.200 oportunidades, pero solamente se inscribieron, han entrado 1.200 personas. Por alguna razón, los estudiantes no quieren entrar a otra universidad. Habría que pensar qué es lo que pasa, que prefieren continuar en las universidades en las que están. Hemos decidido favorecer el crecimiento de la matrícula pública. Hemos aumentado la matrícula pública para 15.000 nuevos estudiantes para poder atender esa demanda potencial de estos estudiantes y de otros que quieran entrar al sistema universitario, ¿no? Ahora, para terminar este tema, Nicolás, sería bueno preguntarle al ministro si sigue pensando de que hubo toda una componenda para traérselo abajo a usted, teniendo en cuenta que además estuvo al borde de la censura en el Congreso de la República. Y se dice también claramente de que esto todavía continúa, tanto es así que relaciona la vacancia con esta proyección de ciertos congresistas, ¿no?, vinculados a universidades, de querer tomar el poder para también traerse abajo la SUNEDU, porque para ellos este es un tema fundamental. Bueno, definitivamente no hay que ser muy perspicaz como analista político para darse cuenta que algo ocurrió, ¿no? O sea, que rápidamente a mí me llevaron a una situación de interpelación sin que se den, digamos, los análisis detallados, sin tomar en cuenta las 4 o 5 veces que yo fui a la Comisión de Educación para explicar. Y evidentemente algo estaba tratando de gestionarse, ¿no? La SUNEDU ha efectivamente ido contra intereses que seguramente quisieron, digamos, volver a funcionar, digamos, de la manera que funcionaban antes, ¿no? Ahora yo veo que felizmente eso no prosperó, lo cual significa que la mayoría de los congresistas pudo escuchar las explicaciones que se hicieron. Yo aspiro a que ese clima continúe, ¿no? Y que permitan que uno se concentre en las reformas, ¿no? En nuestro caso, la reforma universitaria que queremos extender a la educación superior tecnológica, que también estamos entrando ahí con fuerza, con procesos de licenciamiento, con evaluaciones de calidad, ¿no? Y un conjunto de otras iniciativas que tenemos, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que se hablaba mucho, por ejemplo, de la renovación del gabinete, que se pedía a la cabeza del ministro de Educación para poder tener un clima de mayor acuerdo y claridad con el Congreso de la República. Al final esto nunca se discutió, ¿o sí? No sé si usted lo sabe. No. Siempre tuvo la posibilidad de tener el apoyo del presidente de la República. Sí, él... Que creo además que será jugado por usted, ¿no?
desde el primer momento, más que apoyarme a mí, apoyó la reforma universitaria, ¿no? Que era la que estaba, digamos, en cuestionamiento, ¿no? Y lo hizo desde la época en la que yo estaba en la SUNEDU, ¿no? Nosotros hemos tenido decisiones muy complejas en un momento en el cual teníamos absolutamente todo en contra universidades que controlaban mucho del movimiento político, económico en el Congreso anterior, ¿no? Y esas decisiones se hicieron con respaldo del presidente y eso ha continuado. Pero bueno, yo espero que eso ya haya quedado ahí. Espero también que ustedes tengan una, digamos, nueva lectura de lo que ha ocurrido. Yo he hablado incluso con los congresistas que estuvieron muy activos en el proceso de interpelación y me doy cuenta que, digamos, que lo que faltaba es que se metan un poco más a mirar la información y nosotros también, ¿no? De explicar un poco mejor. Es que también, no sé si Nicolás, a ti te queda este tema de que tal vez no hubo un reconocimiento de ciertos errores que se hayan cometido durante su permanencia en la SUNEDU, es decir, qué se hizo bien y qué se hizo mal. Algo debió haberse hecho mal para que estos cuestionamientos salieran se tomaran a consideración, ¿no? Bueno, seguramente hay cosas que se tienen que mejorar, ¿no? Nadie es perfecto, pero en relación a las decisiones de la SUNEDU, ahí sí yo puedo decir que se hicieron con la objetividad máxima, ¿no? Que han habido seguro algunos errores. Estábamos, ministro, tratando de retomar algunos temas que lamentablemente nos hubiera gustado discutirlos en otro momento con usted. Uno de ellos es el de las tablets, que nos enfrenta al problema de todas las, digamos, fallas que hay en nuestro sistema de adquisiciones. O sea, ¿cómo fue posible que ocurriera algo así, como lo que ocurrió con las tablets? Es decir, que había un proveedor que en realidad no tenía la garantía de representación del productor. ¿Por qué desde el primer momento no negociamos directamente con los productores? ¿No es cierto? Con las firmas que producen directamente estas tablets y que podían enfrentar y conseguir precios mejores y rapidez. ¿Qué pasó ahí? Bueno, miren, muchas gracias por la pregunta. Primero quisiera empezar con la naturaleza del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto de las tabletas es un proyecto que para nosotros siempre fue pensado como una solución técnica, pero muy pedagógica, ¿no? Nosotros cuando sale el decreto legislativo, que fue el 18 de abril, nosotros nos tomamos los primeros 2 meses para cargar y para diseñar todo lo que tenía que ver con los contenidos pedagógicos de las tabletas. ¿Por qué fue importante esto? Porque nosotros a partir de eso es que queríamos exigir el tipo de tablet que queríamos para que se adecue a nuestras necesidades pedagógicas vinculadas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Una vez que nosotros hemos resuelto eso, y ahora, por ejemplo, muchas iniciativas privadas y públicas que quieren comprar material de tipo tabletas, nos piden los contenidos, y eso ha sido bueno. Nosotros tenemos ahora contenidos para cualquier iniciativa privada o pública que quiera ampliar, digamos, la capacidad tecnológica de sus colegios. Una vez que nosotros tuvimos eso, en junio aproximadamente, lanzamos un proceso de adjudicación de las tabletas que, siguiendo las recomendaciones que tuvimos de varios expertos, nos dijeron que lo mejor era que sea un concurso para un postor que integre todos los diferentes componentes de las tabletas. ¿Cuáles son todos los componentes? La propia tableta, los cargadores solares, porque son más o menos 250.000 cargadores solares que estamos comprando, los planes de datos, la distribución. Entonces se nos recomendó hacer un proceso para un único, digamos, postor, para un postor que integre todo eso. Como las marcas fabricantes no se dedican a todas esas actividades y además no tienen representación necesariamente en el Perú para ese tipo de actividades, fue que se hizo ese concurso, que felizmente fue un concurso hecho con mucha transparencia. Nosotros desde el primer momento invitamos a la Contraloría que nos haga control concurrente. Invitamos a Proética para que mire el procedimiento y hemos convivido un mes con muchos informes de Contraloría día a día que hemos tratado de ir resolviendo, ¿no? Aparecieron unos informes ya hacia mediados de julio que nos llamaron la atención porque señalaban que no había la garantía que las cartas que nos habían presentado de la empresa de China efectivamente eran cartas oficiales. En ese momento, nosotros hemos tomado la decisión de hacer una averiguación de mucho más impacto. Hablamos con el embajador
de China en el Perú para que nos facilite el contrato con la empresa y nos confirmó que efectivamente había habido información fraudulenta de parte de la empresa que había quedado como única postora en este proceso transparente que hicimos. Ahí viene la interrogante, que es un tema que se plantea permanentemente en las adquisiciones del Estado, que es la calificación de los postores, la calificación de los proveedores. Es decir, las personas a cargo de esta adquisición no pueden descubrir, pues, o sea, no puede ser el ministro el que descubra después que en realidad no tenían la representación que pretendían. O sea, eso es muy fácil de acreditar. Es un procedimiento con la tecnología moderna de comunicación que hay en 24 horas, tienes claro si representa o no. Bueno, evidentemente nosotros luego de confrontarnos a este problema hemos tomado decisiones sobre, digamos, el personal que estuvo involucrado en este proceso, pero no es tan sencillo. Una vez que nosotros hemos hablado con el embajador, han pasado casi 2 semanas para tener la información formal. Son empresas enormes que hay en estos países. O sea, no es que en 24 horas hubiéramos tenido la solución, sino yo el 10 de julio ya hubiera sabido que esto estaba mal. Recién hemos recibido la información casi 2 semanas después de todas las averiguaciones, ¿no? Sería bueno saber, ministro, de parte suya, si hubo algún tipo de apresuramiento respecto a este tema de darle tablets a los estudiantes. Si se trató de cumplir con la exigencia del presidente, quien seguramente estuvo detrás de ustedes pidiendo de que esto se concrete lo más rápido posible, porque es finalmente lo que se analiza luego de todo este problema, como lo indica Nicolás. Pudo ser muy fácil reconocer el tipo de proveedor y además ponerle un stop en el momento debido. Sin embargo, esto se fue desarrollando poco a poco, con lo cual se fue perdiendo tiempo. Esta es una primera pregunta, el tema del apresuramiento. Lo segundo tendría que pasar por saber 2 cosas. Uno, si se va a cumplir con la entrega a partir del mes de octubre, que ya estamos la próxima semana en octubre, casi ya al fin del año escolar, y no sé si esto sea conveniente o no. Y lo otro es si ya tienen ustedes una idea de, no basta solamente tener la tablet, sino el tema de la conectividad. Se lo preguntábamos la vez pasada, ¿no es cierto? Que alumnos de Puno, de zonas recónditas de Cusco, tenían que ir largos caminos para poder encontrar algún tipo de señal y conectar sus teléfonos celulares, y no la radio para poder sumarse al programa Aprendo en Casa. Esas preguntas sí quisiera que las resolviera en estos momentos, ministro, respecto al tema de las tablets, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, la propuesta de esta solución técnico-pedagógica se la hace el Ministerio de Educación al presidente, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido ningún tipo de presión en ese sentido. Para nosotros, viendo que los datos de inicio del año 2020, el 90% de los estudiantes que pasan por escuelas rurales terminan el año en secundaria sin tener los conocimientos necesarios para el grado. Es decir, han pasado un año y el 90% de ellos no han aprendido nada. Eso son datos de fines del año 2019. ¿Qué haces con una situación de ese tipo? Nosotros, cuando nos hemos planteado el tema de darnos cuenta de la magnitud del impacto de esta pandemia, dijimos, acá hay una oportunidad de empezar a cambiar esa brecha, esa desigualdad entre los estudiantes rurales y urbanos. No fue una solución pensada para julio, agosto, septiembre, octubre. Siempre dijimos, y ahí sí creo que nosotros hemos debido decirlo mucho más, que esto es una solución que va a permitir empezar a cerrar no solamente la brecha digital, sino también la brecha de los aprendizajes, en la medida en que le demos a las tabletas el valor pedagógico que se le estamos dando. En ese sentido, yo no diría que hubo un apresuramiento en la decisión, más bien ha sido una decisión muy pensada para poder empezar a cerrar esa brecha de los aprendizajes. Evidentemente, son decisiones que llevan a procesos administrativos de alta complejidad, ¿no? En el Perú, las empresas que venden este tipo de productos nos dijeron que ellos fabrican 200.000 tabletas para toda América Latina. Y nosotros a una de ellas le estamos comprando 500.000 para el Perú, ¿no? O sea, imagínense la magnitud de este esfuerzo, ¿no? Y esta solución que nosotros estamos planteando no es una solución para el año siguiente, es una solución que, mientras se dé la vida útil de las tabletas, que son por lo menos 3 años, va a permitir que, si hemos perdido 1 o 2 meses este año 2020, estoy seguro que con lo que vamos a empezar a darles a partir de la recepción de esas tabletas, vamos a empezar a cerrar esa brecha. Nunca hemos tenido una política tan directamente vinculada a la solución de la brecha entre estudiantes rurales y urbanos que se implemente en menos de un año.
todas las políticas de atención a la educación rural, y ahora lo digo como experto que yo he sido antes de ser ministro, se han demorado años en implementarse. Y miren los resultados. El año 2019, los estudiantes de secundaria rural, el 90% de ellos no habían aprendido nada en un año. Esa es la solución que yo soy responsable como ministro de Educación de plantear una solución a ese problema. Y por eso hemos diseñado todo este sistema. En segundo lugar, Ahora, en términos de la distribución, nosotros ya estamos ahorita trabajando con el empaquetamiento del primer grupo de tabletas que nos han llegado, porque nos van a ir llegando progresivamente. Vamos a cumplir con las fechas. Tenemos un inicio de la distribución entre el 10 y 15 de octubre aproximadamente, en los primeros 15 días de octubre, más tirado para la segunda semana, y luego vamos a ir progresivamente distribuyéndolas a nivel nacional. Tenemos que esperar todavía que nos lleguen los cargadores solares, porque una de las cosas que nosotros hemos dicho desde el primer momento es que tenemos que llevar las tabletas pero que puedan funcionar, ¿no? Han habido proyectos fallidos en el pasado donde se distribuían tabletas pero no había electricidad para que funcionen. Y tenemos una situación también compleja porque hay zonas donde hay conectividad y las tabletas van con planes de datos, y hay zonas donde no hay conectividad y las tabletas van con todo el material precargado, y tenemos un sistema de itinerancia para irlas cargando progresivamente. Nicolás. ahora, ministro, sobre la situación sobre el impacto de la pandemia en la educación, es decir, ahí hay varios problemas, ¿no? El primero de ellos es el de la deserción, es decir, ¿cuántos chicos van a perder el año escolar? ¿Ustedes tienen proyectado eso? A estas alturas estamos prácticamente en octubre y ya esa respuesta tendría que tenerse, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, lamentablemente en este país, la interrupción de los estudios no es un problema que ha surgido con la pandemia, ¿no? El año 2019, nosotros teníamos que en secundaria aproximadamente desertaban en relación a los matriculados del año, a los que terminaron el 2018, aproximadamente 3 punto algo por ciento de los estudiantes de la secundaria. Ese porcentaje efectivamente ha aumentado un poco a lo que es la fecha de agosto 2021. Nosotros entre primaria y secundaria al 31 de agosto, con los datos que tenemos registrados en relación a los matriculados en el año 2019, tenemos un poco más de 200.000 estudiantes que no están en el sistema, no están matriculados en el sistema, a los cuales hay que agregar aquellos que ya estaban por fuera del sistema y que nunca se llegaron ni siquiera a matricular, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos hablando de una situación en la que hemos reconocido que todo este esfuerzo que hemos hecho desde el 6 de abril de implementar una estrategia de educación remota muy rápidamente, porque no estábamos preparados como país para rápidamente diseñar esto, nos ha permitido frenar, digamos, lo que hubiera sido realmente una tragedia, ¿no? Porque si nosotros únicamente dábamos el servicio por internet, hubiéramos llegado al 30%, 35% de los hogares. Con el sistema multicanal, nosotros producimos casi 4 horas y media de televisión diaria, casi 7 horas de radio diaria. Ningún país casi de Latinoamérica tiene una producción de ese tipo. Eso nos ha permitido sostener el sistema educativo para un poco más del 90% de las familias. Tenemos una brecha que cubrir, la estamos cubriendo este año en mucha coordinación con los alcaldes, con las autoridades regionales. Hay muchas iniciativas de ampliaciones de señal. En Puno mismo han puesto 300 antenas los alcaldes en coordinación con nosotros. En zonas como Ucayale hay la sociedad civil que se organiza para llevar radios. En fin, hay una movilización nacional para ampliar la conectividad, ¿no? Y en relación al tema de la interrupción de los estudios, nosotros hemos lanzado una campaña hace 2 semanas, la campaña nacional que se llama La Educación No Para, que tiene varios componentes. Un componente importante es que hemos diseñado un sistema de alerta temprana. Es decir, los directores van a tener datos que le van a permitir identificar qué estudiantes son aquellos que están en riesgo de interrumpir sus estudios, y le estamos dando un kit pedagógico para que intervengan sobre esos estudiantes. Esos estudiantes pueden tener elementos sociales, algunos están interrumpiendo los estudios porque quieren empezar a trabajar, eso es una situación social que efectivamente también nos está golpeando. Algunos tienen también problemas más de motivación, ¿no? Porque claro, hay una presión fuerte del sistema
nosotros no hemos promovido, digamos, desde el primer momento, hemos dicho, calma, la educación remota no tiene que ser igual a la educación presencial. Y no lo va a ser, ¿no? No exijan a los estudiantes más de la cuenta, consideren su estabilidad socioemocional. Hemos implementado muchas competencias vinculadas a lo socioemocional, hemos hecho capacitaciones a docentes para que sepan manejar esas situaciones y en ese sentido tenemos que cuidar a esos estudiantes con un acercamiento diferente al que normalmente se tiene. Yo leo a los padres Ahora, de familia ministro. ahora en redes sociales, permíteme Nicolás, están en desacuerdo con todas Sí. las políticas emprendidas por el Ministerio de Educación. Para ellos esto no les está haciendo bien, porque hay una serie de problemas que se han ido presentando a lo largo de estos últimos meses. Primero, no sabemos exactamente cuál es el impacto del programa Aprendo en Casa. No sé si ya usted nos puede anunciar aquí que ya tienen la forma de evaluar si esto está sirviendo de verdad o no. En España, por ejemplo, la ministra de Educación ha dicho que la educación remota, o esto que ellos también implementaron como Aprendo en Casa, no ha funcionado absolutamente para nada porque no se puede sustituir la presencia del profesor en un aula, no se pueden dejar de lado las relaciones que hay entre los chicos, las relaciones sociales, además de que el aprendizaje no es el más óptimo, ¿no? Con lo cual en España ya se pensaron que esto ha sido un fracaso. No sé si usted nos podría dar una lectura al respecto del tema de Aprendo en Casa. Lo otro pasa por el tema, por ejemplo, de qué se ha resuelto en estos últimos 6 meses respecto a la infraestructura, que es un tiempo importantísimo que debieron haber tomado ustedes para, por ejemplo, modificar las aulas, los colegios, seguramente modernizarlos y adaptarlos a la nueva convivencia con servicios higiénicos acordes, ¿no? Y con distanciamiento social. Esa es la segunda pregunta. Lo tercero tendría que ver con el tema de si se ha tomado a consideración el traslado de estos casi 200.000 nuevos estudiantes que pasan del sistema privado al público, es decir, cómo se va a atender porque la carga del sistema educativo público va a ser mucho más grande para lo que ustedes piensan más adelante, que es lo que vamos a hablar, el retorno a clases el 2021. Bueno, son varias preguntas, todas importantes y de mucha complejidad, ¿no? En relación a la evaluación de Aprendo en Casa, hay varios elementos cuando uno evalúa una estrategia educativa, ¿no? El objetivo principal de Aprendo en Casa era garantizar la continuidad del servicio, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que en una situación donde tenemos que cerrar las escuelas por el tema de la emergencia sanitaria, no restringamos el derecho o la oportunidad de seguirse educando, ¿no? Desde ese punto de vista, en términos de cobertura, nosotros consideramos que ha sido una estrategia que nos ha permitido detener una tragedia. Porque como digo, en abril la brecha hubiera sido de 70% si únicamente hacíamos el servicio por Internet. Hemos reducido esa brecha con la estrategia multicanal. Lo segundo que se puede evaluar son efectivamente los aprendizajes, ¿no? Nosotros todavía estamos evaluando cómo ha sido el impacto en aprendizajes del sistema. Estamos diseñando un diagnóstico con la unidad de medición de calidad para en diciembre tener una lectura del tema. Yo no sé si la ministra de España tenía una evaluación o era más una interpretación de ella. Nosotros no estamos todavía con ese análisis, pero lo vamos a tener. Pero tenemos otras maneras de medir también lo que ha sido la experiencia de este año, ¿no? Cosas que no se miden normalmente, ¿no? La mayor autonomía de los estudiantes, que yo he visto mucha más autonomía cuando viajo por el país y he viajado bastante, sobre todo a zonas rurales durante la pandemia. Los temas de la transformación, digamos, en términos de incorporación de elementos digitales, tanto para docentes como para estudiantes. Creo que hemos tenido un año de un aprendizaje muy rápido que va a quedar, ¿no? Y esos son aprendizajes que son sostenibles en el tiempo. Son cosas que podemos evaluar también de la mano de la evaluación que tenemos que hacer de parte en términos de los aprendizajes. En resumen, en términos de cobertura, de ninguna manera ha sido un año perdido. Yo creo que hemos evitado una tragedia fundamentalmente por el gran esfuerzo de los docentes y de los padres y madres de familia. En segundo lugar, tenemos que evaluar ciertamente cómo estamos en aprendizajes para ver cómo nos recuperamos en 2021 en aquellas cosas que tengamos que recuperarnos. Felizmente, digamos, los temas educativos son de mediano plazo, ¿no? Lo que no aprendes en un año lo puedes recuperar el otro año, y eso es lo que están haciendo muchos países. Y en tercer lugar, yo creo que hemos tenido un conjunto de otros aprendizajes que también tenemos que valorar en este proceso, ¿no?
En términos de infraestructura, nosotros estamos haciendo transformaciones importantes. Hemos diseñado el programa especial de inversión pública, las escuelas Bicentenario, que son aproximadamente un poco más de 100 escuelas que están construyéndose de manera muy rápida, transformando el mecanismo de inversión que se tenía para darle más rapidez. Estamos diseñando lo mismo para la brecha rural. Tenemos un plan de saneamiento de las escuelas. Y evidentemente no estoy diciendo que el año 2021 todo va a estar resuelto, pero vamos a mostrar avances en términos de la solución de los problemas de saneamiento de los colegios. Pero tendría que ser ya, ¿no? Han pasado 6 meses y digo yo, o sea, ya deberían haber actuado al respecto o todavía no lo han hecho. Nosotros estamos actuando, o sea, desde que se permite que se pueda trabajar, ¿no? Acuérdate que ha habido... Son exactamente 80.000 escuelas, ¿no? En el sector público. No, las escuelas... Bueno, O los colegios. 54.000 A nivel nacional. locales escolares. Que tendrían ¿no? que ser modificados. No. De ese grupo, digamos, para demolición deben ser aproximadamente unos 15.000, 17.000, ¿no? Que son, digamos, efectivamente el grupo en el que hay que actuar y estamos actuando con un plan para esos. Pero hay un conjunto de colegios que tienen todavía temas que no son de demolición, pero tienen temas de saneamiento, de mantenimiento, ¿no? Y hemos estado trabajando en eso desde el momento en que se habilitaron las posibilidades de hacer obras, ¿no? Y con estas cifras, perdón Nicolás, que usted está dando, ¿se puede garantizar el retorno a clases presenciales? Esa es otra discusión, ¿no? No quisiera que se mezclen Es los que temas. la infraestructura Pero- va de la mano con este tema de lo que significa la nueva convivencia con este virus, teniendo en cuenta que la población escolar en diferentes niveles se ha identificado es una de las que mayor expansión del virus generaría. Bueno, eso también hay que revisarlo, ¿no? Miren, nosotros Yo le pregunto esto porque ya pasaron, o sea, el año escolar empezó en marzo, pero debió empezar, sin embargo abril. se paralizó, ¿no es cierto? En abril empezó. En abril, ¿no? Entonces han pasado meses que se han podido, pues, obviamente, tomar a consideración para poder resolver cosas. Sobre todo esta que es tan primordial, ¿no? Bueno, nosotros no hemos parado, ni nosotros, ni los docentes, ni los estudiantes, ni los padres y madres de familia, que todos los días hacemos un esfuerzo enorme para mantener el servicio. En términos de infraestructura, una vez que se han podido reiniciar las obras, hemos reiniciado rápidamente las obras. Acuérdate que estaba todo suspendido. Pero yo quisiera tomar mi tiempo en relación a la posibilidad del retorno a la presencialidad, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, este es un año de aprendizajes distintos. Hemos aprendido cosas nuevas este año. Pero hemos dejado de hacer otras cosas importantes. Una de las cosas importantes que hemos dejado de hacer es interactuar con otros, la cercanía entre los estudiantes, el poderse vincular unos a otros, el poder tener un poco más de tiempo juntos para aprender cosas sustantivas. Eso es sin duda una pérdida que tenemos que recuperar pronto, ¿no? Y por eso nosotros hemos dicho que tenemos que empezar a plantearnos la meta, que no es una meta únicamente del sector educación. O sea, que nosotros podamos reiniciar las clases en marzo depende de que todos nos cuidemos para cumplir esa finalidad. Que todos estemos pensando en que el nuevo gran objetivo nacional es que nuestros estudiantes regresen a los colegios. ¿Cómo van a regresar? Ahora, muchos muy padres de flexible, familia, ministros, sistema muy muchos padres de flexible. familia están Permíteme solamente muy terminar preocupados una cosa Sí. chiquita, Nicolás. No vamos a regresar a lo mismo, evidentemente. Vamos a tener que tener mucha flexibilidad para reconocer situaciones diferentes, de aprendizajes, de gestión, situaciones de mayor o menor vulnerabilidad. Todos esos elementos tienen que llevar a un protocolo que tenemos que empezar a diseñarlo desde ahorita. Por eso es que yo estoy diciendo, empecemos a trabajar. Alertas epidemiológicas para los colegios, protocolos de cómo podían funcionar los colegios, cómo podemos organizarnos. Tenemos que hacer una movilización, discutir todos esos temas. Ciertamente la infraestructura es importante, pero también es importante los temas de comportamiento. Cómo vamos a gestionar nuestra cotidianidad educativa Pero yo en siento, ese ministro, supuesto. que estamos hablando en presente cuando ya deberíamos tener resultados del pasado, porque son 6 meses importantes donde se ha parado la educación escolar, se ha cambiado al método virtual y esto tendría que haberse visto ya, ¿no? Pero yo desde el insisto, la momento. educación no ha parado. ¿Quién ha dicho que la educación ha parado? Si estoy diciendo que más del 90% de las familias están Claro, conectadas pero a servicios remotos. No es lo mismo, pues, Pero obviamente, no- clases en casa que... pero no ha en colegio, parado. ¿no? Pero a lo que me refiero Pero es no ha parado. el tema de los colegios, el tema de la infraestructura, es fundamental. infraestructura- Todos los años siempre se ha hablado sobre infraestructura correcto, escolar. correcto. Deficiente y que tiene que ser modificada. Y cambiada. nosotros hemos A diseñado... lo que yo voy es que en 6 meses eso ya debería haber estado resuelto.
la brecha de infraestructura del país en 6 meses? O al menos Bueno, avanzado en algo, el ¿no? ministro Alfaro, el son ministro 17.000 Alfaro me dijo en una 17.000 entrevista colegios que se han- en ese mismo estudio que el déficit de infraestructura, calculaba él, podría llegar a los 100.000 millones de soles. O sea que era una monstruosidad de plata la que había que invertir por lo que se había dejado de hacer durante décadas en relación a infraestructura educativa. Ahora, el problema es que eso nos lleva otra vez, así como en el tema de salud, a la discusión del presupuesto. Si con el presupuesto que el Ministerio de Economía le está asignando al sector educación, se van a poder afrontar los urgentes requerimientos que hay para transformar la educación, porque además hay, por ejemplo, problemas pendientes con los maestros, ¿no es cierto? Hay un problema muy serio con la cantidad de gente que está saliendo de la educación privada porque sus padres no pueden pagar ya una educación privada y que van a querer aspirar a tener educación pública. Sí. O sea, todas esas presiones van Sí. sobre lo mismo. Y hay sobre presupuesto. y hay que manejarlas, No alcanza, hay que ministro, el tener, presupuesto. hay que equilibrarlas, ¿no? Nosotros tenemos un plan diseñado para la mejora en la infraestructura, son los proyectos especiales de inversión pública, que está empezando con las escuelas bicentenaria. Queremos empezar a avanzar en esa línea, ¿no? De cambiar los procesos de inversión en infraestructura. Tenemos un plan para atender los problemas de saneamiento de aproximadamente 800 escuelas que están con mucha complicación por el tema de agua. Tenemos un plan de mantenimiento de las escuelas. O sea, hemos hecho un esfuerzo de continuar en esta época en la cual, vuelvo a decir, no hemos parado. Pero en relación a la posibilidad del retorno, lo estamos planteando desde ahorita, en septiembre, porque tenemos que pensar juntos en esa posibilidad. Esto no es una decisión únicamente del Ministerio de Educación. Acá hay mucha voluntad, hay mucha participación de gobiernos regionales, de UGELes, de familias. Tenemos que hacernos la idea de cómo deberíamos trabajar juntos para esa finalidad y cuáles son las condiciones sanitarias que necesitamos controlar para que eso se dé de esa manera. Ese es un tema importante. O sea, pero Nicolás, el en tema- este momento, ministro, usted podría decir, en abril podemos empezar. ¿Está en condición de decir eso? En este momento, En este yo momento. planteo la aspiración que empecemos en marzo 2021. Marzo. Y eso supone empezar a trabajar con los protocolos, que toda la sociedad también se comprometa a esa finalidad, porque el hecho de que uno pueda abrir las escuelas no depende únicamente de la decisión del ministerio, ¿no? También de los padres de familia. No, por y de ejemplo, la hay padres que nos escriben, en este momento nos están escribiendo a las redes, ministro, diciendo, yo no mando a mi hijo al colegio hasta que no haya vacuna. Bueno, son decisiones que también hay que respetar, ¿no? Nosotros, por eso digo, tenemos que construir un sistema muy flexible que entienda esta situación. Tenemos que trabajar mucho en la comunicación hacia los padres, pero primero tenemos que asegurar que todo lo que estamos mirando está ocurriendo en términos de cómo se va controlando la pandemia, continúe así. O sea, tenemos que ponernos en alerta permanente, seguir con este esfuerzo de mejora por el retorno de nuestros niños Ahora, a los colegios, ¿no? Ministro, y si se trata de tiempo, de plazos, no sé si ustedes han evaluado, por ejemplo, suprimir el periodo vacacional. En enero, febrero, Sí. nosotros tenemos la evaluación que todo este año ha sido un año donde todo el sistema educativo ha estado operando. Docentes están trabajando intensamente, estudiantes están trabajando con intensidades diferentes. Hemos decidido ya que se respeta el cierre de los colegios, el cierre del año escolar el 22 de diciembre. Sin embargo, hemos diseñado un conjunto de estrategias para el verano. Tenemos un programa exclusivamente dirigido a los estudiantes que no pudieron tener la conectividad en su momento, que se llama el programa Nivelatec, que lo van a trabajar entre enero y febrero con un programa intensivo Esa es para recuperación de clases. recuperar aprendizajes esenciales, ¿no? En segundo lugar, Aprendo en Casa va a funcionar. Va a haber un Aprendo en Casa verano para aquellos estudiantes que necesitan continuar con sus aprendizajes o reforzar aprendizajes, continúen. Es decir, estamos diseñando mecanismos de nivelación, de recuperación, de refuerzo, considerando las diferentes situaciones que van a tener los estudiantes a finales del año 2020. Ministro, Uno de los efectos, como hemos señalado, de la crisis económica generada por el coronavirus es que muchos padres que tenían a sus hijos en colegios privados no lo pueden mantener más en un colegio privado porque no pueden pagarlo. ¿Cómo va ese proceso de incorporación al sistema público de los chicos que vienen de los colegios privados?
¿Cuántos se han registrado? ¿Cuántos se calcula que se podrían admitir? ¿Cómo se va a enfrentar, en resumen, este problema? Sí, bueno, eso fue otra de las situaciones complicadas que tuvimos que enfrentar. Nosotros rápidamente diseñamos un sistema de traslados cuando nos dimos cuenta de la problemática que se está señalando. Logramos trasladar a aproximadamente 110.000 estudiantes del servicio privado a público, y en estos momentos estamos haciendo una nueva evaluación de la situación de la demanda en relación a ese problema, ¿no? Algunos de los papás y mamás que decidieron trasladar de los privados a los públicos nos señalan que ellos, dependiendo de la situación económica, buscarían regresar al privado porque tienen una aspiración, digamos, de ese tipo. Entonces estamos evaluando mucho de esas posibilidades con la nueva demanda que pueda surgir de estudiantes para tener una nueva estrategia, así como lo tuvimos en mayo y junio para responder a esta situación. Pero en términos de números, por ejemplo, ¿cuánto podría asumir realmente el sistema público? Bueno, eso hay que analizarlo, ¿no? Pero hubieron 120.000, si no me equivoco, sino 150.000 solicitudes para pasar al... No, 125.000 solicitudes y trasladaron 110.000, ¿no? 110.000 que ya los asumen ustedes. Sí, la mayor parte con ampliaciones de cupo en los salones, porque habían espacios, otros en doble turno. Ajá. Y un porcentaje menor a partir de semipresencialidad, ¿no? ¿Y cómo podría ser la presencia de estos alumnos en un aula física, por ejemplo? O sea, claro. ¿qué se está pensando para ellos? Estaba escuchándolo ahorita decir que hay un turno especial. O sea, no sé, podría pasar, se puede gestar esta idea de reducir las horas para crear un turno más dentro de lo que sería un día educativo. El año 2021. Sí, claro. O sea, el año 2021 tenemos que diseñar un sistema flexible. Eso es lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que podría incorporar, por ejemplo, temas... El turno noche, por ejemplo, ya no se utilizaba, no lo sé. O sea. Nosotros tenemos el doble turno, ¿no? Claro, y el doble turno para los... No, noche ya difícil, ¿no? Por la edad de la población, ¿no? Pero para la mayor parte de los estudiantes trasladados, el problema del espacio físico está resuelto porque la mayor parte se trasladaron usando cupos que todavía existían en los salones de los colegios, se trasladaron. A un segundo grupo, ampliando el turno. El tercer grupo tendría que continuar con la educación remota porque ellos se trasladaron sin espacio físico. Es el grupo, el porcentaje menor. Pero probablemente de los que se trasladaron, algunos regresen al privado. Entonces todavía tenemos que ver cómo se va a reacomodar. Ser lo mínimo de lo que se han trasladado. Podríamos ver cómo se va a reacomodar eso, ¿no? Es que esto, no sé, tú coincides conmigo, Nicolás, va a ser un poco complicado, generaría algún tipo de problema, porque ya de por sí los padres de familia que nos escriben dicen a nosotros, en el tema de los colegios privados particulares, nos han dejado prácticamente solos a negociar con el colegio. Y el colegio dice, el Ministerio de Educación a nosotros no nos ha ayudado absolutamente nada. Tanto es así que los representantes de los colegios privados han indicado que el próximo año ya no habrán al menos 5.000 colegios privados porque ya están declarados a quiebra. Y los que están sobreviviendo lo están haciendo a duras penas. A ver, la educación privada es bastante heterogénea, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos tenido mucha articulación con la educación privada para, por ejemplo, lanzar la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Nos hemos beneficiado de muchas innovaciones que hicieron colegios privados. Hemos hecho normas pedagógicas que han recogido buena parte de la experiencia en los colegios privados. Pero al mismo tiempo es importante reconocer que la mayor parte de los colegios privados, casi el 90% de los colegios privados que funcionaban, eran colegios de muy bajo costo, ¿no? 100, 150 soles, ¿no? Esos colegios evidentemente son colegios que están en una situación compleja, ¿no? Porque son familias que han dejado de asistir, algunas se han trasladado. Son colegios que además tienen que hacer una reevaluación intensa, digamos, de lo que ha sido su oferta pedagógica, ¿no? Porque también coincidía que esos colegios eran colegios donde no se hallaba necesariamente una buena calidad, ¿no? Entonces son muchos factores que tienen que entrar en juego para evaluar qué es lo que puede ocurrir el siguiente año. Nosotros vamos a garantizar la posibilidad de los traslados si es que efectivamente nos damos cuenta que eso se necesita, y al mismo tiempo tenemos que seguir supervisando la calidad del servicio privado, ¿no? Que es algo que estamos ahorita trabajando a partir de un diseño de un modelo de condiciones básicas de calidad que vamos a sacar en noviembre, ¿no? Ahora, ministro, se ha repetido esto hasta el cansancio, ¿no es cierto? El coronavirus ha puesto en evidencia
todos los problemas de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Nos los ha puesto en la cara, ya no podemos evadirlos. Ahora, y uno de estos, hay problemas, por ejemplo, en el sistema de salud, con infraestructura, con la condición del personal, con equipamiento, en fin, la situación del nivel primario de atención que es catastrófica, etcétera. Pero en educación, de alguna manera, y guardando las distancias, pasa lo mismo. O sea, esta crisis nos ha puesto en evidencia todos nuestros déficits. Entonces, el problema es que si nosotros seguimos manteniendo el gasto público que hemos mantenido estos últimos años, es decir, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para cubrir el déficit? 15 años, 20 años. O sea, necesitamos un shock multimillonario de inversión en educación en el Perú. Entonces, yo creo que una de las tragedias nacionales es que en los últimos años la discusión no ha sido es cuánto necesitamos gastar en educación, sino cuánto hay para que nos den. Porque se tiene una visión equivocada del papel de la educación en el crecimiento y desarrollo de una sociedad como la nuestra. Si no invertimos en educación, nunca vamos a ser un país competitivo, ni un país moderno, ni vamos a poder aspirar al primer mundo. Entonces hay que invertir dinero. ¿De dónde se saca? No sé, pues, ministro, para eso está Tony Alba, ¿no es cierto? Y su equipo técnico, que nos den la solución. Nosotros les planteamos el problema. Sí, sin duda hay que seguir mejorando la inversión en educación, viene mejorando. Este es un año complejo porque hay muchas necesidades vinculadas al desarrollo que tienen que ver con la necesidad de más recursos, no solamente educación, salud, la protección de los niños, la violencia en la mujer, ¿no? Entonces, es un conjunto de necesidades sociales que tenemos que ver cómo se integran de la mejor manera. Nosotros tenemos también que hacer esfuerzos mayores de gastar bien, rápidamente, y ese es un esfuerzo en el que estamos en los últimos meses trabajando muy intensamente. Pero sí quiero decir que hay que poner la foto bien puesta, ¿no? El gran drama que nosotros tenemos en educación son los bajos aprendizajes que teníamos al inicio de 2020. Ese es un drama, ese es el punto de partida. Y la pandemia... Pero eso tiene que ver también, o sea, es verdad que eso no es solo un problema de infraestructura. No es un problema de la pandemia, tampoco, durante es el un problema gobierno preexistente, de Fujimori, ¿no? que construía o inauguraba un colegio al día, además muchos de ellos de dudosa calidad desde ese punto de vista, y ahora lo estamos pagando, ¿no es cierto? Pero la discusión es de qué te sirve tener, es como una revolución de cemento en la educación con maestros pésimamente pagados, cuya condición económica y su capacitación se deterioraba cada vez más. No te sirve para nada una reforma de la educación en ese sentido. Tiene que ser infraestructura con maestros, con un estándar de calidad extraordinario, pero eso implica invertir, eso implica gastar en los maestros. Y hasta ahora les estamos debiendo. He visto que acaban de aprobar un avance del pago de la deuda social que hay con los maestros de hace años, ¿no? Sí, sin duda. Los maestros están participando muy activamente en todo este proceso de esta emergencia. Los maestros están conscientes de la necesidad de la importancia de la carrera meritocrática, que es una iniciativa importante que hay que sostener. El hecho de que necesitamos cada vez mejores maestros que sigan llegando al servicio público de la docencia, buenos docentes. Y evidentemente también hay que ir mejorando progresivamente sus condiciones remunerativas. Usted ha señalado lo de la deuda social y hay muchas otras cosas que hay que seguir avanzando. Nosotros hemos diseñado un programa de capacitación muy intensivo para docentes este año. Tenemos muchas capacitaciones con ellos en alfabetización digital, en determinadas competencias vinculadas a lo socioemocional, y vamos a seguir en esa línea. Todo este tema es un manejo integral, o sea, la educación... Porque si no toda esta discusión, porque si nuestros maestros, o sea, porque yo creo que hay que reconocer la crudeza de nuestra realidad. Es decir, los maestros eran la columna vertebral de la clase media en el Perú, y muchos de nuestros maestros hoy son prácticamente pobres. Sí. ¿No es cierto? Que no pueden pagar un alquiler, que viven en asentamientos humanos, que viven de una manera muy precaria, que tienen que tener otra chamba para completar sus ingresos familiares. Tenemos maestros ambulantes, maestros taxistas, maestros que tienen su bodeguita, porque no les alcanza. Entonces, no tenemos futuro
si no producimos una revolución en la educación, lo cual significa una gran inversión de recursos. ¿De dónde se sacan? Eso no debería ser su problema, ministro. Insisto, ese es el problema de la gente que gestiona los recursos de este país. Y yo creo que la discusión hay que invertirla. En algún momento hay que invertir la discusión, no cuánto me puedes dar, cuánto necesito para arreglar este país. Sin duda, necesitamos recursos. Creo que es un buen punto de partida. Estamos tratando de generarle más recursos al sector. Hay muchas necesidades. La de los docentes, sin duda, es una necesidad importante. Ellos están haciendo un esfuerzo importante, como he venido señalando. Es una movilización, digamos, nacional, ¿no? O sea, el tema de la educación efectivamente no se resuelve con más infraestructura, o no se resuelve únicamente con ese tipo de iniciativas, ¿no? Acá hay un drama vinculado a los bajos aprendizajes, a las diferencias en términos de educación rural y educación urbana. Todo eso es parte de una agenda que nosotros estamos empezando a trabajar. El cierre de la brecha digital es un paso importante. Es un paso que nos va a llegar a avanzar rápidamente en esa mejora de la situación de los aprendizajes, porque el énfasis es directamente en la población rural. El 90% de los centros educativos que van a recibir las tabletas son rurales. El 90% de ellos son rurales. Y ¿no? lo digital ya es transversal absolutamente a todo el sistema educativo, ¿no? O sea, no se puede obviar para nada lo que decía Nicolás, básicamente, que la crisis... Además, con esto de la pandemia ya volteamos la esquina, o sea, ya no hay camino de regreso. Nicolás. No, lo que yo decía es que esto de la pandemia nos ha obligado a acelerar todo, ¿no es cierto?, los procesos y a integrar lo digital, lo no presencial a la educación, ¿no es cierto?, y a la vida en general, ¿no? Sí. Esta transmisión que estamos haciendo ahora, sí, que podía parecer impensable. Y nosotros como Ministerio de Educación también hemos tenido nuestros propios aprendizajes. Nosotros estamos claros en que todo este tema de la innovación digital, que tenía un lugar bastante secundario a inicio del año 2020, no puede tener ese lugar, y estamos produciendo y promoviendo una modificación interna, organizacional, para que quede claro que lo digital es relevante de aquí en adelante. Yo quiero incidir en el tema de los colegios privados. Permíteme, Nicolás, brevemente, porque está recibiendo alguna información respecto a lo que han hecho los colegios privados. Los colegios privados han tenido que negociar con los padres de familia, y los padres de familia han tenido también que ver la manera de aceptar ciertas reglas. Se ha reducido en 50% las pensiones, el sueldo de los profesores, y se vive con la mitad de lo que se tenía antes. Sin embargo, los colegios privados tienen un drama porque muchos de ellos van a cerrar. Esto es al margen del cuestionamiento de la calidad educativa que ofrecen. Claro, tienen que mejorar. Sin embargo, hay algunos colegios que lo están haciendo bien. Entonces se preguntan si estamos cumpliendo con todas estas reglas, ¿no es cierto? Y con esta negociación, ¿por qué les es imposible mantenerse en los próximos meses? Hay colegios, por ejemplo, que no acceden a créditos con facilidad. Entonces van a los bancos y le dicen, no, ustedes no son posibles de crédito porque no son un negocio o no son un sistema estable. Entonces se preguntan, ¿por qué no pensar en un plan reactivo educativo para no solamente ellos, sino para todos los que conforman este problema del sector educativo? Es una buena pregunta. Sí, bueno, yo sí tengo entendido que hay instituciones educativas que han accedido al reactiva en general. A reactiva pero general, no un sí. reactiva focalizado, es decir, al reactiva educativo, que sea dirigido justamente a colegios privados, a empresas relacionadas con el tema educativo. Eso... Podría evaluarse, pero hay que ver por qué es que no están pudiendo acceder al reactiva general, ¿no? Porque, digamos, hay algunos que sí han accedido, ¿por qué otros no pueden acceder, ¿no? Habría que mirar eso con detalle, ¿no? Si me pasa la información, lo podemos analizar, ¿no? Sí, claro. Pero sin duda, o sea, el esfuerzo que hay que hacer de aquí en adelante es enorme, ¿no? Este año ha sido un año de muchos desafíos para todo el sector, ¿no? Para todos los que estamos trabajando, sea educación privada o pública, y uno tiene que responder a la emergencia al mismo tiempo que tiene que diseñar la salida estructural a este tema, ¿no? Son dos planos en los que nosotros trabajamos. Por ejemplo, vamos a sacar el modelo de evaluación de condiciones básicas de calidad, porque creemos y aspiramos a que los colegios públicos y privados tengan estándares de calidad y que tengamos un sistema de supervisión que los lleve y los oriente al cumplimiento de esa meta. Estamos sacando el nuevo plan de infraestructura, como he venido señalando, al mismo tiempo que estamos operando sobre los temas de la emergencia, donde están traslados, becas, estamos apoyando a los docentes, hemos sacado un decreto de urgencia
que les va a permitir a los docentes tener a 433.000 docentes auxiliares tener planes de datos cubiertos de aquí a diciembre, ¿no? O sea, Claro. porque pensamos que eso es importante para que sigan manteniendo el servicio remoto en esos meses, ¿no? Claro. El caso que yo le describía a usted, ministro, era el del Colegio Patrocinio del RIMAC. La directora dice pues que tienen, obviamente, todo, han cumplido con la reducción de los sueldos, además cubren todo absolutamente, CTS el personal, o sea, pero no pueden acceder absolutamente a nada. Tienen, además, han ido a 2 bancos y los bancos, de hecho, ustedes no califican para el plan reactiva. Lo miro, ¿no? Lo miro ¿no? con Eso detalle, es ¿no? un tema, no, bueno, nos escriben múltiples personas, pero este es un caso que llama la atención, porque dicen, incluso trabajamos más de 15 años con esas instituciones financieras, pero la verdad que no nos hacen caso para nada. Y como nosotros, dicen, están seguramente miles de colegios de corte privado en el país, ¿no? Bueno, vamos a mirar qué está ocurriendo, ¿no? En ese Nicolás. Ahora, ministro, el congresista Pichilingüe ha presentado, ha solicitado que usted se presente a la Comisión de Educación para dar explicaciones sobre un video donde Abimael Guzmán aparece como profesor dando charlas escolares. ¿Qué pasó con ese incidente? Bueno, ese incidente es muy claro. No es un programa del Ministerio de Educación, es un programa transmitido por un canal privado en una hora que este canal privado dedica a programas educativos. Ese programa fue producido por una universidad privada y ambos han reconocido su responsabilidad, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación nos hemos comunicado evidentemente con la universidad para decirle qué es lo que ocurrió, porque el programa se aleja bastante de lo que es el currículo nacional y los temas que nosotros hemos venido promoviendo. Justamente los que el cuestionamientos- congresista Pichilingüe me quiere invitar, ya es parte pues de la historia que queremos pasar, digamos, en el sentido de hay seguro todavía Entiendo intereses que lo de que se meter quiere ahí, ¿no? preguntar es cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación en la producción de estos ministerio en contenidos, este qué tema, tanto claro. vigilan, qué tanto evalúan a las demás instituciones educativas que trabajan este tipo de información y que es distribuido en medios de comunicación. O sea, el material no es del Ministerio de Educación. No, sí, lo sé, pero, ¿no? pero claro, asumen de que ustedes tienen esto como ente rector, Sí. algún tipo de responsabilidad. No tenemos responsabilidad sobre ese material, ¿no? En concreto, no es un material nuestro, pero evidentemente hemos mantenido una ¿Lo conversación vio? con ¿Lo la vio? universidad, sí, claro. ¿Y le pareció bien? No, se aleja. No se puede calificar un asesino, pues, de... Se aleja completamente de lo que nosotros promovemos dentro del currículo nacional. Claro, O sea, y Abimael eso- Guzmán hay debe ser una tratado como que es un pregunta- asesino. Y eso lo hemos dicho, eso está en los libros que nosotros sacamos, ¿no? Que acá lo único, digamos, que es sorprendente es que quieran meter al Ministerio de Educación en esta historia, ¿no? Claro, y Sendero Luminoso no es un grupo de guerrilleros, pues son terroristas. Los Aquí, libros- aquí no hay nada romántico, ¿no? Aquí hay una situación muy particular. El terrorismo acabó con la vida de millones de peruanos y nos llevó a tener un país destrozado en absolutamente todos los niveles. Esto está así planteado en los libros que nosotros difundimos para tratar de esos temas. Y basta con que el congresista Pichilingüe agarre uno de los libros que nosotros publicamos y se va a dar cuenta que estamos muy alejados de lo que ha sido transmitido en ese programa. Y ya, Ministro, bueno, la gente pregunta en las redes, para salirnos ya de este tema del congresista Pichilingüe, si va a haber repitencia este año, que son parte de las preocupaciones de los padres, ¿no es cierto? O sea, eso supone que el sistema de evaluación, ¿cómo va a funcionar esto? El tema de los exámenes finales y establecer si algún alumno merece repetir el año o no. Yo agrego algo breve, o lo que le preguntamos hace meses, nosotros fuimos los primeros, con el tema esto de lo que pasó en Nueva York. Se va a pasar a todos los alumnos. nosotros vamos a sacar una norma de evaluación en la próxima semana que va a decir claramente lo que aspiramos sea el mecanismo de evaluación de los estudiantes. Nosotros hemos dicho todo este año el Ministerio de Educación promueve la evaluación formativa, es decir, los docentes tienen que evaluar a los estudiantes no para ponerles una nota, sino para ayudarlos a mejorar en las competencias que están desarrollando. Lo segundo que estamos diciendo es que el año 2020 y 2021 van a ser complementarios. ¿Eso qué significa? Que los aprendizajes de 2020 podrían asegurarse el año 2021 en caso no se logren asegurar el año 2020. Eso significa que estamos diseñando un sistema de evaluación que va a comprender que las competencias van a evaluarse
en términos de su aseguramiento en el año 2021, donde vamos a evaluar si los estudiantes han logrado ya todas las competencias que se esperaban tener en el año 2020. Nos vamos a asegurar que eso ocurra así, además porque el primer trimestre del año 2021 vamos a hacer un programa especial, ¿no? Donde vamos a reforzar los aprendizajes esenciales que en la etapa remota O sea, no hemos podido lograr. Si un estudiante pero en ese resumen, periodo... no va a haber repitencia entonces. ¿Perdón? Me no va a haber refiero que repitencia. no va a haber No, insisto, repitencia, los alumnos no van a repetir. el año 2020 va a tener que ser evaluado en conjunto con el año 2021. El año 2021, en mayo, nosotros vamos a poder saber qué estudiantes han logrado certificar las competencias del año 2020, pero nos vamos a asegurar primero de darles el refuerzo necesario para que eso ocurra así. Porque pero lo central aquí es que no responsabilicemos a los estudiantes de una situación que ellos mismos no han producido, ¿no? Que es probablemente la no exposición a algunos aprendizajes esenciales que se tendrían que tener en el año 2020. Entonces entiendo que sigue latente esta posibilidad también de poder pasar a todos de año. Efectivamente, lo que estoy diciendo es que el año 2020 y 2021 van a ser complementarios. El objetivo de nosotros como Ministerio de Educación, más que poner una letrita o una nota, es asegurar los aprendizajes esenciales. Lo que estamos diciendo es que por las características de este año 2020, no hemos logrado necesariamente eso para todos los estudiantes. Y por eso estamos abriendo la posibilidad que el año 2021 se complementen los aprendizajes que no se lograron en el año 2020 y pasemos a una certificación en mayo del año 2021. Incluso los estudiantes que en ese momento todavía no logran garantizar que han podido asegurar los aprendizajes del año 2020, vamos a darles un refuerzo horario especial a partir de mayo hasta julio. El objetivo es buscar que todos los estudiantes del país logren llegar a los aprendizajes esenciales que por motivos de la pandemia algunos han sido dejados de lado. Todos por igual. Por igual no, porque son distintos. La brecha ¿no? es grande, ¿no? Son diferentes condiciones. Hay estudiantes que están muy por encima de otros, estudiantes que tienen capacidades distintas, necesidades especiales, algunos se conectaron Eso puede recién en generar septiembre, en un octubre. problema de discriminación, ¿no lo cree? A la No, larga. porque vamos a nivelar, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Como hay situaciones diferentes, hay estudiantes, por ejemplo, que no lograron incorporarse en el año 2020, sino hasta octubre, noviembre. A esos estudiantes en el verano le vamos a dar una nivelación. Nuestra idea es que efectivamente no tengan un aprendizaje muy distinto de los otros por una condición vinculada a su situación social, ¿no? En ese sentido nos vamos a encargar de buscar nivelar los aprendizajes para que todos los estudiantes terminen más o menos con un piso igual al final del año, ¿no? Nicolás. Sí, ministro, hay un montón de temas, en realidad nos escriben la gente que no tiene ninguna conectividad, nos escriben los trabajadores administrativos del sector educación, muchos de ellos que ganan incluso por lo que nos han mostrado en algún momento por debajo del mínimo vital en términos reales. O sea, son muchísimos los problemas que hay que tratar y el tiempo no nos va a alcanzar en una sola entrevista. Lo que queremos es establecer, es decir, ministro, lo que nos mueve a nosotros es lo que nosotros interpretamos como el interés de la gente. En esa interpretación nos podemos equivocar, probablemente, porque somos humanos. Pero esos son nuestros móviles, no son otros. Defender el interés de la gente. Y por eso necesitamos que el ministro de Educación venga a conversar con nosotros, para transmitirle los sentimientos y preocupaciones de la gente. Cuando nos hemos molestado por lo de ICA y la UTP o por una universidad que yo no la hubiera licenciado porque no existe y porque hay que invertir las energías y el dinero en otras cosas, o el tema de las tablets, que yo creo que alguien debería ser severamente castigado, no por la Contraloría, por el ministro de Educación. Te encargué lo de las tablets y mire el problema que me has metido para afuera. Es lo que yo pienso, ministro. De repente me equivoco. Pero lo que usted puede tener absoluta convicción es lo que nos mueve, ministro. Defender el interés de la gente con pasión. Y lo que esperamos es que usted venga pues exitosa a conversar sobre estos temas que son trascendentes. El problema más importante del Perú. Es el problema más importante del Perú. Pero acá estoy, ¿no?
Acá he venido al programa. O sea, muchas gracias o sea, por he venido eso. al programa, estoy sin mascarilla, estoy acá, ¿no? Bueno, yo quiero... y sin polo, Sí, parado bueno, y acá sin estoy. polo. Yo quiero saludar las palabras. En realidad es muy importante lo que está señalando. Lamentablemente durante fueron casi 2 semanas en las que me pusieron unas carátulas que lo único que a mí me permitieron saber es que efectivamente Exitosa llega a mucha gente porque Pero me son llamaban... válidos los cuestionamientos, Porque ministro. me llamaban de todos lados La prensa diciendo, libre, ¿no? ¿qué pasó, doctor? ¿No? Y yo les decía, bueno, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, yo pediría que... Eso es parte del ejercicio de lo que significa la crítica libre, la prensa bien, libre, pero y también usted tiene todo el derecho de Yo, contestar está cuando usted Perfecto. crea que... Pero yo diría, en este ánimo que estamos, ya me han dicho que usted por es su parte, yo diría, también hagamos un esfuerzo de comprobar la información con la fuente. Se lo pedimos a su funcionario No, muchas veces. con la fuente directa. Hemos No, comunicado. eso no La fue próxima vez así. hablamos La directamente carátula con usted, estaba planteada. Incluso me cambiaron de apellido en un editorial seguramente para no generar más problemas. Pero eso ya está. Ese fui yo. Eso ya está, pero yo creo que acá, digamos, yo reconozco el interés de ustedes en las preocupaciones, o sea, me doy cuenta de que efectivamente están preocupados por diversos temas, que son los temas que también nos preocupan a nosotros todos los días. Todos los días nosotros estamos metidos en este tema, todos los días estamos con los problemas de la conectividad, con los problemas de los maestros, con los problemas de la infraestructura, pero también estamos pensando en el mediano plazo, por eso nos hemos puesto la meta que debe ser una meta de todos, de intentar regresar a las clases presenciales. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Solo una Muchas última gracias. cuestión muy breve. Entiendo que Richard Swing también tocó la puerta del Ministerio de Educación. No tengo ni idea. Y que Miriam Morales también estuvo ahí tratando ella de cuestionar una entrevista con el ministro de Educación. Nunca lo iba a atender usted, nunca tuvo ningún tipo de relación con este señor. Yo no he recibido ningún Sus tipo de... funcionarios, En mi gestión, ninguno.